Queremos determinar el antiderivativo de x al 2, 3 con respecto a x, donde las direcciones pueden decir evaluar el integral indefinido con respecto a x. Queremos determinar una función o una familia de funciones que tienen un derivado de x al 2, 3. Para hacer esto, aplicaremos la regla de poder de integración dada aquí. Para determinar el antiderivativo, agregaremos 1 al exponente, dividir por el nuevo exponente y luego agregar una constante c para este problema. Aviso que n igual 2, 3. Así tenemos x al 2, 3 más 1 dividido por 2, 3 más 1 más a constante c. Bien, 2, 3 más 1 es igual a 5, 3. Así tenemos x al 5, 3 dividido por 5, 3 más c, pero no podemos dejarlo en este formulario. Recuerda, una barra de fracciones significa división, y dividir para el 5/3 hexasiemens lo mismo que multiplicar por el reciprocal. Así que esto sería 3, 5x al 5, 3 más c para nuestro antiderivativo. Lo que significa si determinamos el derivado de esto, debemos obtener x al 2, 3. Vamos a verlo. Bien. El derivado de 3, 5x al 5, 3 sería 3, 5x. Un derivado de x al 5, 3, que sería 5, 3x, x al 5, 3, 1. Eso es 2, 3. Y el derivado de una constante sería 0. Bien, estos son reciprocales. Así que eso es 1, lo que nos da x al 2, 3. Entonces encontramos una función aquí que tenía un derivado de x al 2, 3. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí queremos determinar el antiderivativo de la raíz cuadrada de x con respecto a x. Al igual que al determinar derivados, necesitamos escribir esto como exponente racional. Tenemos el integral indefinido de x al 1, 2, con respecto a x, así que ahora aplicaremos la regla de poder de la integración. Así que el antiderivativo será x al 1, 2 más 1, eso es 3, 2. Dividido por 3, 2 más c, pero no podemos dejarlo en este formulario. Dividir por 3 medios hexasiemens lo mismo que multiplicar por 2, 3x a 3, 2 más c. Así que, de nuevo, el derivado de esta función o familia de funciones debe ser la raíz cuadrada de x o x al 1, 2. Así que vamos adelante y compruébalo. El derivado aquí será 2, 3x derivado de x al 3, 2 que será 3, 2x x al 3, 2, 1. Eso es 1, 2. El derivado de una constante es 0. Aviso, tenemos reciprocales de nuevo. Así que es 1. Así tenemos x al 1, 2 o la raíz cuadrada de x. Este es nuestro antiderivativo porque esta función tiene un derivado de la raíz cuadrada de x. Miraremos más ejemplos en el siguiente video.